Hoy hablaremos con Paz Durán, investigadora postdoctoral del Instituto de Ecología y Biodiversidad, sobre las cadenas de producción y cómo se relacionan con la industria vitivinícola. La mayoría de los impactos ambientales que observamos hoy en día en el mundo resultan de la producción de los productos, ¿cierto? Y bienes que consumimos en el día a día, tales como emisión de carbono, pérdida de biodiversidad, reducción de disponibilidad de agua, erosión. Lo que consumimos y cuánto consumimos es la razón primordial detrás del cambio de uso de suelo. Sin embargo, fomentar e implementar sistemas de consumo y producción más responsables o más sustentables se ha hecho cada vez más complejo, porque el sistema económico global que nos rige permite y promueve que consumamos cosas que usualmente están producidas en lugares lejanos a donde estamos. Por ejemplo, en Chile usualmente conducimos al trabajo en autos que fueron creados en Corea del Sur o en Alemania, en Japón, y que fueron hechos con hierro que fue extraído de Australia o de Ucrania. Oye, Paz, entonces, ¿cómo tu investigación aborda estas cadenas de producción de las cuales hablas? Yo investigo los impactos ambientales asociados a estos sistemas de producción y consumo, como una forma de entender mejor cómo formas de consumo en un lugar del mundo pueden estar influenciando la producción y los impactos ambientales asociados de un producto en otro lugar del mundo. Y abarco esta problemática enfocándome en tres elementos. El primero es cómo podemos rastrear o seguirle la pista de forma más precisa al origen de los productos que consumimos. La segunda es cómo podemos cuantificar de forma más concreta los impactos ambientales o la huella ambiental asociada a aquellos productos cuyo origen hemos identificado. Y digo, recuerdas que mencioné varios impactos ambientales que pueden surgir de la producción de bienes, tales como emisión de carbono, pérdida de biodiversidad. Todo eso son factores ambientales que nos pueden ayudar a entender cómo mejorar las prácticas de producción y consumo. Y finalmente, un elemento muy relevante que las ciencias ambientales ha ido incorporando cada vez más es entender a los actores que conforman el sistema. Y en este caso es entender cómo o cuáles son las oportunidades y los desafíos que los numerosos actores que conforman la cadena de producción pueden enfrentar al momento de implementar una práctica más responsable o sustentable. Entonces tú dijiste cuando estábamos comprando en la feria que nosotros también teníamos un rol fundamental como consumidores dentro de estas cadenas de producción. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para revertir esta problemática? Bueno, la evidencia científica identifica 4 formas en que al cambiar nuestro comportamiento, nuestro tipo de consumo, podríamos tener un impacto significativo en reducir los impactos ambientales asociados a la producción de bienes. La primera y la más importante es reducir el consumo de carne, especialmente la carne de animales rumiantes como la vaca, la oveja, la cabra. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de vacuno se requiere deforestar 12 veces más que para producir 1 kilo de carne de cerdo y 80 veces más que para producir 1 kilo de carne de pollo. Entonces, en conclusión, si se trata de consumir proteína animal, consumir carne de vaca o carne de vacuno es lo más ineficiente de todas las proteínas que hay disponibles en el mercado. Otra forma es comer según la estación. Cuando consumimos productos que naturalmente se producen, ¿cierto?, en la estación que nos encontramos, estamos ayudando a no promover la sobreproducción de cosas que de otra forma no estarían en ese momento en el año. Por ejemplo,
hace 10 años atrás uno iba a la feria o al supermercado y en invierno y no habían tomates. Sin embargo, ahora tú te diste cuenta, cuando fuimos hay tomates. Y eso es probablemente porque un sector productivo en el norte de nuestro país, donde es más cálido pero también más seco, está sobreirrigando un lugar para producir tomates y responder a esta demanda que hay en el resto del país. Otra tercera forma es consumir local. Cuando decimos consumir local, no solamente estamos contribuyendo a la economía del lugar donde vivimos, sino también estamos eliminando el transporte necesario para, ¿cierto?, traer un producto de un lugar a otro. De hecho, por ejemplo, el año 2014 se estimó que el transporte asociado a la importación y exportación de productos emitió 36% de los gases invernaderos de ese año. Y finalmente, otra forma que también es muy relevante es cuánto consumimos, ¿cierto? Hoy en día el consumo de carne de vaca, de vacuno por ejemplo, es el factor más importante asociado a la deforestación, pero no es necesariamente por la forma intrínseca que se produce vacuno, sino es porque somos muchos y comemos mucha más carne de lo que realmente necesitamos. Entonces, las cifras indican que no es necesario que todos nos convirtamos en vegetarianos, en veganos, sino que simplemente reduzcamos el consumo de carne, por ejemplo, a la mitad, que movamos de consumir carnes rojas a carnes más blancas, y también en general nuestro nivel de consumo de otras cosas. Por ejemplo, la industria textil es muy importante también. ¿Realmente necesito ese segundo par de jeans, ¿cierto?, siendo que ya tengo uno? Paz, entonces, la problemática de la sustentabilidad de las cadenas de producción, ¿cómo se relaciona con el programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad? Bueno, justamente la industria vitivinícola chilena es una excelente oportunidad para entender de mejor forma los procesos necesarios para promover prácticas sustentables dentro de una cadena de producción internacional. El vino chileno es un producto altamente exportado. Cada vez más los países que importan vino chileno son consumidores con una demanda más alta asociada en temas de sustentabilidad. La industria vitivinícola chilena ha avanzado rápidamente en temas de sustentabilidad, entonces también están muy abiertos para innovar en ese aspecto. Y yo diría que en cuanto al vino como un producto específico, son más los consumidores, ¿cierto?, que piden demostrar prácticas responsables y también tienen una demanda más exigente, por decirlo así. Entonces, el programa de Vino, Cambio Climático y Biodiversidad presenta una plataforma excelente y robusta para desarrollar esta investigación y la información que generamos, implementarla. Paz, te agradezco mucho esta conversación y esperamos que esta instancia de discusión y de enseñanza que tú nos diste también pueda permitir generar conciencia sobre el rol importante que tenemos nosotros como consumidores en los impactos ambientales que hay en el mundo y por supuesto aquí en Chile. Muchas gracias. El programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad es una iniciativa científica cuyo objetivo es mostrar la compatibilidad de la biodiversidad y la industria vitivinícola mediante el trabajo colaborativo y multidisciplinario.